Buenos días con todos. Nuestro grupo va a hablar sobre cinética enzimática y la ecuación de Michaelis-Mendez. Nuestros integrantes son Ancha Luisa Jorge, Herrera Kelly, Guaman Cristian, Mármol Aquiles y Díaz David. A lo largo de este video vamos a topar temas sobre la introducción, cinética enzimática, fases de la cinética enzimática, deducción de la ecuación de Michaelis-Mendez, interpretación de la ecuación, principales factores que van a afectar la actividad y por último las conclusiones. Para poder hablar sobre la cinética enzimática, es importante dar una breve introducción sobre las enzimas para poder comprender mejor este tema. Muy bien, como sabemos, las enzimas van a ser moléculas de naturaleza proteica y estructural que catalizan reacciones químicas siempre que éstas sean termodinámicamente posibles. Una enzima hace que una reacción química que es energéticamente posible, pero que transcurre a una velocidad muy baja, sea cinéticamente favorable, es decir, que va a transcurrir a mayor velocidad que si la presencia de la enzima. Es muy importante que se entienda este concepto, ya que se va a tener en gran función en los seres vivos, porque una enzima se va a comportar como un catalizador potente y eficaz en las reacciones químicas de los sistemas biológicos, reduciendo la energía necesaria para llevar a cabo procesos metabólicos en nuestros cuerpos. Muy bien, ahora hablaremos de la cinética enzimática. Este estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Nos proporciona información directa acerca del mecanismo de las reacciones catalíticas y de la especificidad de la enzima. La medida la podremos realizar siempre y cuando se encuentren las condiciones óptimas de temperatura, presencia de cofactores, pH, entre otros. Para esto se usan concentraciones saturadas de sustrato. En estas condiciones la velocidad de reacción que vamos a poder observar es la velocidad máxima o Vmax, como se lo conoce comúnmente. La velocidad puede determinarse midiendo la aparición de los productos o la desaparición de los reactivos. En la cinética enzimática se pueden distinguir diferentes fases. Como se puede ver en la gráfica 1, para una concentración baja de sustrato, la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración del sustrato. Esta fase o primera fase se denomina cinética de primer orden. Luego en la gráfica se observa una meseta. Esta meseta se genera porque la enzima está saturada, es decir, todas las moléculas de enzima disponibles ya están ocupadas procesando sustratos. Esta meseta corresponde a la segunda fase denominada cinética de orden cero, en la que la velocidad de esta reacción se encuentra limitada por la concentración de enzima. Es por eso que cualquier molécula adicional de sustrato tendrá que esperar hasta que una enzima se desocupe. Y finalmente, la reacción llega a su velocidad máxima en la que se estabiliza la gráfica. A continuación vamos a explicar la deducción de la ecuación de Michaelis-Menten, para lo cual nos servimos del esquema global de una reacción enzimática que podemos observarlo al lado izquierdo. De este esquema se pueden obtener tres distintas reacciones. Una va a ser la de formación del complejo enzima-sustrato, la segunda será la de descomposición del mismo complejo y la tercera sería la de formación del producto. De estas reacciones podemos obtener las ecuaciones de la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato, la ecuación de la velocidad de descomposición del mismo complejo y la velocidad de formación del producto. Cabe recalcar que la velocidad de estas reacciones será igual al producto de los precursores en dichas reacciones, cada uno multiplicado por sus diferentes constantes. A continuación, establecemos que la cantidad de enzima total del sistema va a venir dada por la siguiente expresión, donde la concentración de enzima total va a ser igual a la concentración de la enzima libre más la concentración del complejo enzima-sustrato, y que para ser utilizada más tarde esta fórmula dejaremos despejada para obtener la cantidad de enzima libre. Una consideración importante que tenemos que tener en cuenta es que la velocidad inicial refleja un estado estacionario donde la concentración del complejo enzima-sustrato es constante. A esta consideración se le denomina como la hipótesis del estado estacionario, la que establece que la tasa de formación y la tasa de degradación del complejo enzima-sustrato son iguales. Aplicando las fórmulas anteriormente vistas, podemos decir que la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato va a ser igual a la velocidad de degradación del mismo complejo más la velocidad de formación del producto. Continuando con el proceso deductivo de la ecuación,
tenemos que los valores de velocidad van a ser reemplazados por las expresiones que habían sido descritas al inicio de esta presentación, que las podemos observar en la esquina superior izquierda. Adicionalmente, también tenemos en cuenta el valor que habíamos despejado de la concentración de la enzima libre. En la ecuación anterior procedemos a realizar el reemplazo y operamos según corresponda. Luego de esto sacamos como factor común la concentración del complejo enzima-sustrato y después despejamos esta misma concentración para que nos quede una expresión que nos daría la concentración del complejo enzima-sustrato. Luego de esto, en el denominador y el numerador procedemos a dividir para la constante 1. El paso anterior nos sirve para reducir la cantidad de términos en la ecuación y adicionalmente obtenemos que uno de los términos corresponde a la constante de Michaelis-Menten, la cual es igual a la constante menos 1 más la constante 2 sobre la constante 1. Con esto en mente realizamos el respectivo reemplazo en la ecuación y nos queda la expresión que se ve en la esquina superior derecha. Adicionalmente tomamos en cuenta la velocidad inicial de la formación del producto. Dicha expresión nos permite reemplazar el valor de la concentración del complejo enzima-sustrato en la ecuación y nos deja con la expresión que se ve en la esquina inferior derecha. Como última consideración importante, tenemos en cuenta que existe cierto punto donde se cumple la condición de que la concentración del complejo enzima-sustrato sea igual a la concentración de la enzima total. A este punto se le denomina como la velocidad máxima y para lo cual usaremos la ecuación previamente descrita de la velocidad de formación del producto. Con esta ecuación podemos despejar que la velocidad máxima es igual a la constante 2 por la concentración de la enzima total. Realizamos el respectivo reemplazo en la ecuación que nos había quedado anteriormente y el resultado con este reemplazo vendría a ser la ecuación de Michaelis-Menten. Pues bien, una vez entendido cómo se deduce la ecuación de Michaelis-Menten, podemos decir que la ecuación de Michaelis-Menten nos va a permitir conocer la velocidad a la que se formará un producto en una reacción enzimática a una concentración de sustrato determinado. Como podemos ver en la imagen, esta ecuación nos relaciona la velocidad de la reacción, que es igual a la velocidad máxima de la reacción multiplicada por la concentración del sustrato, y esto dividido para la constante de Michaelis-Menten más la concentración del sustrato. La constante de Michaelis-Menten es la concentración de sustrato específica a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima de la reacción. Si graficamos esta función, donde el eje de las X representa la concentración del sustrato y el eje de las Y representa la velocidad, obtenemos la siguiente gráfica, que como podemos ver, a medida que la concentración de sustrato aumenta, la velocidad de reacción también se incrementa. Este se va a incrementar hasta un punto donde no importa que agreguemos más sustrato, la velocidad no aumentará. Este parámetro es conocido como la velocidad máxima, y en la gráfica se la puede ubicar como la asíntota horizontal de la función. En este punto la enzima se encuentra saturada por la alta concentración de sustratos. A su vez, también en la gráfica se puede determinar o se puede encontrar la constante de Michaelis-Menten. Para encontrar dicha constante, primero se ubica la mitad de la velocidad máxima en el eje de la Y y se determina qué concentración de sustrato es necesaria para llegar a este punto. Pues bien, la determinación de la constante de Michaelis-Menten es importante ya que nos da una idea de la afinidad que tiene una enzima con su sustrato. Si el sustrato y la enzima tienen una alta afinidad, esta se saturará más rápido y llegará rápidamente a su velocidad máxima, por lo que Km será menor. Y al contrario, si el Km es mayor, significa que la afinidad de la enzima con el sustrato no es tan alta, por lo que no se logrará saturar de manera tan rápida. Y bien, por último, hay que decir que en la gráfica podemos determinar dos regiones. Uno, cuando la concentración de sustrato es mucho menor que la constante de Michaelis-Menten. En este punto, la concentración del denominador se desprecia, por lo que nos queda que en este caso la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración del sustrato. Es decir, en esta región, la velocidad sigue una tendencia de línea recta, y nos encontramos en una fase de primer orden. Mientras que en la segunda reacción se produce cuando la concentración de sustrato es mayor al valor de la constante. En esta región despreciamos el valor de la constante, quedándonos que la velocidad de la reacción es igual a su velocidad máxima,
y por lo tanto es independiente de la concentración de sustrato, encontrándonos en una fase de orden Dentro C. de los factores que afectan a la actividad enzimática tenemos a la temperatura. Las enzimas son sensibles a la temperatura, pues a bajas temperaturas existe poca actividad enzimática por la falta de energía para que la reacción sea catalizada, mientras que a temperaturas altas la actividad enzimática aumentará por un aumento de las velocidades de las moléculas reactantes para generar más colisiones con las enzimas. En el caso de pH, las enzimas un pH óptimo son más activas. Sin embargo, si existe una variación en la enzima ya no puede unirse a un sustrato de manera adecuada y no ocurren reacciones. Si se revierte un pequeño cambio en el pH, una enzima puede recuperar su estructura y actividad, mientras que a grandes variaciones respecto del pH óptimo, estas se van a destruir de manera permanente y la estructura va a ser afectada. En el caso de la concentración de enzima y sustrato, con el aumento de la concentración de la enzima habrá un aumento de la velocidad de la reacción catalizada, pues existirán más moléculas de enzima que se unirán al sustrato. Cuando la concentración del sustrato es mayor que la de la enzima, existe una relación directamente proporcional entre la enzima y la actividad enzimática. Generalmente la concentración del sustrato es mayor a la de la enzima. Sin embargo, cuando la concentración de la enzima es constante y existe adición sucesiva de sustrato, la velocidad de la reacción aumentará hasta llegar a un punto donde se saturan las moléculas de la enzima y la reacción alcanzará su velocidad máxima. La importancia de la ecuación de Michaelis-Menten nos permite entender cómo la fiebre corporal a altas temperaturas ayuda a desnaturalizar las enzimas existentes en las bacterias que causan la infección. Además de ello, en el caso del autoclave, el por qué a altas temperaturas existe una pérdida de la actividad enzimática por la destrucción de la mayor parte de las proteínas y por qué los laboratorios esterilizan los instrumentos a estas altas temperaturas para que se pueda desnaturalizar las enzimas existentes de las bacterias patógenas. En el ámbito fisiológico podemos entender el por qué las enzimas de las células humanas tienen un pH óptimo de 7.4, mientras que el pH de las enzimas del estómago son bajas para poder hidrolizar las proteínas del pH ácido del estómago. Agradecemos tu atención brindada por ver nuestro video. Esta es la bibliografía en la cual nos basamos y si tienes más dudas, no dudes en consultarnos mediante los comentarios. Muchas gracias.